Identidades y territorios. Los saberes de nuestra tierra, contados por sus habitantes. Vamos a hablar de Maracaibo con Reiber Parra Contreras, quien es profesor de Historia en la Universidad del Zulia, cronista de la ciudad de Maracaibo. Profesor, ¿cómo está? Buenas tardes, bienvenido. Muchas gracias, buenas tardes, cordial saludo. Bueno, gracias por dedicarnos estos minutos para hablar de Maracaibo, además como cronista, que puede compartir de esa ciudad y revisar un poco además de su historia, ¿no? Su actualidad y hacia dónde, por ejemplo, les gustaría se orientara Maracaibo y en general el Estado Zulia con todas las fortalezas que tiene. ¿Cómo lo ven ustedes? Por ejemplo, si se hacen las cosas bien, profesor. Mira, permíteme comenzar comentando que el próximo domingo, 18 de febrero, vamos a estar conmemorando el centenario del nacimiento del doctor Humberto Fernández Morán, un científico nuestro venezolano que nació aquí en Maracaibo el 18 de febrero de 1924 y que es considerado, digamos, el principal científico de nuestro país en el siglo XX, por una serie de hechos que están ligados a su vida. Y bueno, estamos muy contentos porque él es un ejemplo de lo que tiene que ser un científico para nuestro país. En esa actividad, me imagino, pueden participar quienes están escuchando que estén por aquellos lados, ¿no? Sí, la intención es tener muy presente el legado de este gran maracaibero que, como muchos saben, es el que inventó el bisturí de diamantes y además hizo grandes aportes en materia de microscopía electrónica y logró identificar a nivel celular unas partículas que a partir de sus hallazgos se denominan partículas de Fernández Morán. Y bueno, es todo un personaje, un políglota que manejaba más de 7 idiomas, que estuvo aquí con nosotros entre 1952 y 1958, fundador del Instituto Venezolano de Investigaciones Neurológicas, que luego pasó a llamarse Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Y bueno, él estuvo también a cargo de la instalación del primer reactor nuclear que hubo en Latinoamérica, que funcionó allí en los Altos de Pipe. Pero es parte de esos talentos, muchos que ha dado el Zulia y Maracaibo. Si bueno, tocara, profesor, definir la identidad del maravino con 3 palabras, ¿cuáles utiliza usted? Bueno, yo hablaría de el maracaibero, el maravino, es una persona abierta. Esa es la primera palabra que utilizaría por una condición geográfica, y es que Maracaibo es una ciudad-puerto, y esa condición de ciudad-puerto la ha marcado a lo largo de su historia. Entonces, esa posibilidad de ser ciudad-puerto le permitió estar en contacto con muchas latitudes y aprender pues de todas esas experiencias que llegaron aquí por la vía del puerto de Maracaibo. Y la otra palabra que yo utilizaría para definir esta identidad maracaibera es la agudeza, porque el maracaibero es una persona que trata de ir al fondo de lo que procura, de lo que investiga, de lo que quiere alcanzar, ¿no? No suele conformarse con las cosas a medias, sino de lograr una plenitud. Y una tercera característica, yo diría que tiene que ver con el color, con la luz, que es algo muy propio nuestro, que también tiene que ver con el aspecto geográfico, pero esa policromía, esa luminosidad que hay en la ciudad es algo que también que se refleja en el alma, ¿no?, del maracaibero, en la forma como se expresa artísticamente, por ejemplo. En general, cómo se expresa. Ustedes son únicos. Sí. Tienen una identidad, si uno los reconoce a distancia. De hecho, el término maracucho, ¿ustedes lo sienten hoy en día peyorativo? No, eso ya se asimiló, porque fíjate que en su origen sí fue un término despectivo, ¿no? Pero el tiempo transcurrió y el maracaibero entendió que quien emitía la expresión
no lo hacía o ya no lo hace con la intención de ofender, sino que lo hace como un gesto de cercanía y de amistad, de cariño, ¿no? Es un poco también lo que le pasa a los andinos cuando se refieren a ellos como gochos, ¿verdad? Bueno, ya el andino no asume eso como una ofensa, sino que lo asume como parte de un vocabulario que sirve para relacionarnos y para relacionarnos en un contexto de amabilidad, de cordialidad. Entonces no hay problema con esto de que seamos maracuchos, andinos o maracayeros. Es que fíjate que a mí me pasa todavía que yo muchas veces me expreso cuando digo maracucho, pues como usted lo está explicando, pero a veces me pongo a pensar si la otra persona lo puede estar recibiendo de forma peyorativa, entonces utilizo el maravino. Pero bueno, ya con esto que está comentando uno se queda más tranquilo. Ahora, el nombre Maracaibo, usted como cronista justamente nos puede compartir parte de esa historia, del origen, ¿no? De dónde viene, y también como cronista, pues de otras particularidades de esa ciudad. Mira, el vocablo Maracaibo es de origen indígena. Hay varias versiones porque tiene que ver con la lengua originaria de los pueblos indígenas que habitaban la cuenca del lago. Entonces hay 3 versiones. Una dice que el significado de Maracaibo es garra de tigre. Otros dicen que es un grupo de loros o de pericos, ¿verdad? Decimos por acá. Y otros plantean que es tierra de serpientes. Es decir, lo que pasa es que cuando los conquistadores españoles llegan a estas tierras, comienzan a oír la expresión Maracaibo y los indígenas aludían a un dignatario de la región, alguien que se había ganado el respeto y tenía el liderazgo de los indígenas, y ese dignatario se llamaba Maracaibo. Entonces los indígenas lo mencionaban mucho, y los conquistadores se quedaron con el nombre para referirse a la ciudad. Tú sabes que esta es una ciudad particular en su origen, porque hubo que fundarla 3 veces, y la primera fundación la encabezaron los alemanes, que fueron los Welses, que por una licencia de la corona española llegaron aquí a Maracaibo el 8 de septiembre de 1529. Y establecieron una población a partir de una ranchería que ya tenían los indígenas acá. ¿Qué queda de justamente esa influencia alemana, de ese origen? Bueno, imagínate, yo acabo de mencionarte a Humberto Fernández Morán, por decirte un ejemplo, un caso, ¿no? Después de que Humberto Fernández Morán fue a estudiar a Berlín, y allá fue a estudiar medicina. Y aquí en Maracaibo funcionaba una institución escolar que regentaban las familias alemanas, que se llamaba el Colegio Alemán. Y allí estudió Fernández Morán un año de sus estudios iniciales. Entonces, hay un vínculo muy estrecho con la colonia alemana, porque en el siglo XIX el comercio del café, que venía de los Andes venezolanos, tenía que salir por Maracaibo para poderse comercializar. Y los alemanes tenían acá casas comerciales, que eran las que recibían ese producto, lo envasaban y lo exportaban hacia puertos de Europa y de Estados Unidos. Todavía quedan en la ciudad algunos descendientes de estas notables familias que son de origen alemán. Pero alguna palabra, por ejemplo, en esa mezcla también, ese mestizaje que ocurrió al inicio, alguna palabra o varias que se utilicen todavía hoy en día que vengan, por ejemplo, de esa influencia alemana. Bueno, ciertamente el maracaibero se relacionó estrechamente con estas comunidades, ¿no? Ellos tenían una zona de descanso que ya hoy está urbanizada, que es la zona de los Aticos, que en aquella época eran las afueras de la ciudad. Era una zona, digamos, para descansar, ¿no? En esa relación, sí, ese dialecto maracaibero que utiliza el goz, que es de origen español, lógicamente, estuvo abierto a toda esa influencia alemana, y no solamente alemana, también influencia negra, africana, influencia indígena. Entonces todo eso tiene una incidencia pues en la forma como nos expresamos. Pero digamos, un término en concreto, en específico, no me viene ahora,
pero ciertamente que esa relación estrecha de Maracaibo, no solamente con la colonia alemana, también con la colonia norteamericana, con la colonia inglesa, sí, lo que hemos comentado al principio, ¿no? Que es una ciudad abierta, Sí. con un puerto que le permitía estar en comunicación con muchas latitudes. Bueno, conociendo un poquito, porque nos quedamos cortos, un poquitico de Maracaibo, con el profesor Reiber Parra Contreras, profesor de Historia de la Universidad del Zulia, cronista de la ciudad de Maracaibo, hoy en el segmento Raíces, Identidades y Territorios, revisando a esta ciudad hermosa. Gracias, profesor. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que tengan una feliz tarde. Igualmente, profesor. Son ya 1:58, nos toca despedir la primera hora.